bendiciones a todos ustedes, mis amados, a todos los hermanos de internet. Les damos la gracia por vernos todos los domingos fielmente, Señor. Vemos que gracias a Dios las suscripciones siguen aumentando. Sí, tenemos más hermanos que ven y damos gracias al Señor por ello, ¿no? Y como va creciendo la iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia no es solamente una congregación, ¿no? Un grupo de personas, sino es un grupo de personas, pero con un mismo corazón, ¿verdad? Amén. Un mismo sentimiento. Somos hermanos en Cristo por eso. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que ocurre dentro de las congregaciones y dentro de este pueblo que somos. Cuando decía que no éramos solamente nosotros, sino que es todo un pueblo inmenso. Y vamos a hablar de una iglesia para Cristo o un Cristo para mi iglesia, ¿no? Y para pedir que vayan a la Escritura, vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo de 1 al 5. La palabra dice así. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5 dice así. Te encarezco, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán días, dice la palabra, y vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es interesante que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe esta carta a Timoteo y le hace algunas indicaciones. Predica la palabra. Pero cuando prediques la palabra, dice que hazlo redarguyendo, reprendiendo y exhortando. ¿Qué es eso? Que la palabra siempre te dice, no, es enseñando lo que corresponde. Tiene que ser una palabra que toque el corazón. Una palabra que te haga ver tus errores. Una palabra que tiene que calar tu vida. Tiene que transformar tu vida. Tiene que cuando tú sales de la iglesia, salgas así medio como que te han dado un par de piñas en un cuadrilátero y diga, wow, estaba haciendo algo mal en mi vida. Eso es lo que te está diciéndote el Señor y lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero por eso también dice, háblalo, pero con paciencia. A veces hay personas que necesitan más paciencia para aprender las cosas. Hay personas que escuchan y la chapan en el aire, como dicen, ¿no? La atrapan así. Pero hay personas que cuesta más, por eso tenemos que tener paciencia. Y cuando dice con doctrina, le está diciendo que él tiene que reprender, que tiene que exhortar, que tiene que redarguir, no con palabra humana, sino con la palabra de Dios. Si yo les enseño algo y no les enseño a través de la palabra, no tiene sentido lo que yo les voy a decir. Porque muchas veces puede ser mi carne, puede ser mi dolor, puede ser mi pensamiento el que va a llevar hacia ustedes, y eso va a traer confusión, y el día de mañana ustedes van a caer por lo que yo les he enseñado. Por eso la importancia de tener que hacerlo con sana doctrina. Cuando se habla de sana doctrina, no es una congregación, es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Y nos empieza a advertir, fíjense que ya en ese tiempo
Ya Pablo está diciendo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo en que no van a escuchar la palabra de Dios como corresponde. Va a venir la palabra, esa leche espiritual con bastante agua. Va a venir aguada. Esa leche que habla en hebreo, porque teniendo ya ustedes que hablar como grandes, siguen necesitando la leche espiritual, dice la palabra en Hebreos 6. Pero esa leche ahora viene con mucha agua, y eso es lo que está diciendo acá. Y la gente va a venir a la iglesia. ¿Por qué? A las iglesias donde quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y ahora vamos a ver 5 filosofías que está dentro de la iglesia. Y usted me dice, sí, yo conozco una congregación. Alguna congregación deben conocer de estas 5 que les voy a dar. ¿Qué es lo que desde el año 1955, no hace mucho, hace 50 o 70 años, vamos a poner 78 años, están minando las iglesias cristianas? Y las están minando tremendamente. Pero dice que nosotros tenemos que empezar a vivir la palabra de Dios. ¿Que vamos a sufrir? ¿Que nos van a rechazar? Sí. Y es normal. Cristo que dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan en cuenta que yo vencí al mundo. Amén. En el mundo vamos a tener rechazos, pero aquí a mí no me importa que me rechace el hombre. A mí me importa que no me vaya a rechazar Dios. Ahí tendría problema. Si Dios me rechaza, tengo problemas. Pero si el hombre me rechaza, Dios tenga misericordia y gracia sobre ese hombre, y yo también tengo que tener paciencia con él. ¿Sí? Entonces vamos a ver, en 1955 aparece un hombre en la iglesia que se llama Robert Schuller y un hombre llamado Mark Garland en Estados Unidos. Uno de ellos, por cierto, es el fundador de la Catedral de Cristal. Que ustedes saben que la Catedral de Cristal ya no pertenece al pueblo evangélico, sino lo compró la Iglesia Católica, porque se desapareció esa denominación. Y él construye una iglesia, pero bajo unas características muy especiales. Él, cuando va a esa ciudad donde estaba la Catedral de Cristal, allá en California, él agarra, para crear la iglesia, hace una encuesta en la ciudad, en la zona donde él estaba, preguntando si se congregaban, que si eran cristianos, y si no lo eran, ¿cómo les gustaría que fuera la iglesia? Entonces él crea una iglesia al modelo de lo que le estaban pidiendo las personas que querían congregarse ahí. Ahora yo pregunto, ¿la iglesia tiene que construirse en función del hombre o en función de Dios? En función de Dios. En función de Dios, lógicamente. Es decir, que yo no puedo pretender decir que este lugar reina Dios si está hecho bajo la voluntad del hombre. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta eso, y por eso es que tenemos que tener en cuenta que lo que aparentemente muchas veces crece y se ve grande y dice, uy, ¿cómo crece esa congregación? Ojo, porque tarde o temprano suceden cataclismos dentro de esas congregaciones. No sé si se han dado cuenta. Podemos ver Hillsong, podemos ver otras congregaciones donde han pasado cosas que no tendrían que pasar. ¿Por qué? Porque justamente cuando el pensamiento está basado en pensamiento humano, no llega a un fin bueno. Entonces vamos a ver algunos 5 tipos de pensamiento que en estos años se han metido dentro de la iglesia. El primer pensamiento es el pragmatismo. El pragmatismo es un sistema dentro de las iglesias donde se dice que si algo es bueno, ¿sí?, y que si da crecimiento,
eso es bueno y lo vamos a hacer, es lo correcto para la iglesia. Es decir, es un método ideal, pero no bíblico. ¿No? Yo a veces discutí y decía, este pensamiento de crecimiento de la iglesia es algo que yo lo he estudiado dentro de lo que es administración de empresas. Me acuerdo de una iglesia que tenía el grupo celular, y cuando sacó el grupo celular tenía puntos que decía, este punto es esto, que nadie puede salir, que se cierran los teléfonos, que hay un orador. Todos esos puntos eran un método de ventas que se utilizaba en Estados Unidos en los años 50 con la wash and wear, ese que venden tupper, no sé si conocen ustedes los tuppercitos, y las ollas, esas ollas express, esas ollas de acero Essen de Estados Unidos. Era la forma de vender esas ollas y esos tupper, y era un sistema de venta que se daba en Estados Unidos. Y eso se aplicó a la iglesia y se aplica actualmente en la iglesia. Pero la palabra no nos enseña ese tipo de crecimiento. ¿Y qué sucede? Que muchas veces ese pragmatismo, esas cosas que queremos ver, que haga una explosión la iglesia, ¿no? Termina siendo perjudicial para el pueblo de Dios. Porque muchas veces esos crecimientos hacen que hayan divisiones, porque crecen tan rápido que no son multiplicaciones. Porque yo formo mi grupo y lo tengo más rápido, y no, ahora yo soy pastor y me divido y me voy y armo mi iglesia. El otro llegó a 50, pero me rompo, no, yo me voy, y se pelean con el otro hermano, con el otro. Y deja de ser un pueblo unido. Es más, después no se quieren ver ni en la calle. ¿Usted conoce alguno de eso? Me parece que conocemos alguno, ¿verdad? Eso le dejo yo a su criterio. Ese es uno de los puntos que se ha metido dentro de la iglesia, el pragmatismo. Tomar métodos del mundo para aplicarlos en la iglesia. El segundo modo, la segunda forma de filosofía o de pensamiento que se ha metido dentro de la iglesia es el utilitarismo. Repito, el primer modo y pensamiento filosófico que ha llegado a las iglesias es el pragmatismo. Y el segundo, el utilitarismo. Ahora, el utilitarismo es la filosofía que consiste en buscar la felicidad y el bienestar de la mayoría de individuos. Esto es lo que trajo consigo la teología de la prosperidad, basada en un Dios que quiere que seamos felices, sanos, exitosos, prósperos. Y eso también ha traído consigo iglesias al gusto del cliente. ¿Sí? No, ahí no predican prosperidad, yo no voy allá. ¿No? Y eso ha traído de que ahora en las iglesias, en campañas pongan gran campaña de sanidad, milagros y prodigios. ¿Me está hablando en serio? Es una campaña, un poco más, y diga, venga Cristo y recibirá 2 chicles de regalo. 2 por 1. ¿No? Usted va a recibir salvación y sanidad. Usted va a recibir dinero y casa nueva. Eso es lo que ha hecho el utilitarismo. Y eso es lo que vemos en las congregaciones. Un utilitarismo donde no importa lo que tú hagas, Dios te ama, Dios te perdona, Dios es bueno, pero pon tu ofrenda, porque Él te perdona, Él te va a prosperar. ¿Será así, mis amados? Yo quiero que usted se ponga a pensar.
Yo quiero que usted se ponga a pensar. El otro pensamiento, el tercero, primero el pragmatismo, segundo utilitarismo, tercero el humanismo. El humanismo se ha vuelto de esta manera, es en el punto en que ya Dios pasa a un segundo plano y se pone al hombre. Es decir, ya no venimos a buscar a Dios y Dios ya no es el eje de la iglesia, sino es el hombre al medio y Dios supuestamente está girando alrededor de nosotros. Y consideramos a Dios como nuestro empleado. ¿Y qué hacemos? Porque tu palabra dice y tú me tienes que dar. ¡Ah, Chihuahua! A ver, háblele así a su jefe de la oficina. Cuando su jefe le diga, usted tiene que quedarse esta tarde, y tú le digas, no, porque el contrato que yo firmé y lo que dice la ley son 8 horas de trabajo. Y si usted no me paga horas extras, yo no me quedo. ¿Sabe cómo? ¿Dónde queda usted, no? En medio de la calle, por cierto. ¿Sí o no? Sin embargo, nosotros tenemos el atrevimiento y la osadía de tratar así a Dios. Y el humanismo es una cosa que ha destrozado la iglesia. Humanismo. Primero el hombre. Ahora, en el humanismo ya nos aconseja en las iglesias a través de la palabra. No. Ahora se aconseja a través de la psicología. No, porque según Freud, ¿no? Hermano, tuve un sueño. Ah, según Freud dice que eso es que usted tiene una crisis emocional en la mente. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestras iglesias? Las prédicas ya no quedan en torno al Señor, sino en torno al hombre, al trabajo, al crecimiento de la iglesia y no en función al espíritu del hombre. Incluso las alabanzas. Acá hay adoradores. ¿Sabes cómo es una canción humanista? Cuando esté enfocada por mí, para mí y lo que yo voy a sentir de Dios. Esa es una canción humanista. ¿Ok? Tengamos cuidado. Entonces hemos visto pragmatismo, utilitarismo, humanismo. Y ahora vamos a ver el individualismo. El individualismo, aunque va a parecer muy parecido al humanismo, no tiene nada que ver, porque el individualismo fija el pensamiento en la persona, en el yo, y no en el colectivo. Y es que en la sociedad, hoy en día, se trabaja a nivel individual. Si acá vienen, antes no se daba, pero si ahora hay dos personas, un hermano que viene y está vestido de una forma y el otro viene con el mismo tipo de ropa, va y se cambia. Porque yo no me quiero parecer a ese. Y más aún si hay diferencias sociales, ¿verdad? Porque aunque no parezca, ¿no? Si ese hermanito de repente algún hermano le regaló esa ropita y ese hermanito humilde, qué sé yo, que vive en la villa o en la favela, para los hermanos que están en Brasil, ¿no? ¿No? Si vive ahí un poco alejado, en una calle de barro y viene con esa ropa y el otro vive en un country, ¿no? Su papá es, qué sé yo, millonario y ve, no, el otro se siente ofendido.
Si a cambio se va de la iglesia directamente y vuelve el siguiente domingo, porque no permite. Y es que la sociedad nos enseña, fíjense, usted ha escuchado del iPhone, iPad, iMac. Eso que tiene usted en la mano. ¿Qué significa ahí? Yo, mío, yo. Mi pad, mi iMac. La sociedad nos está criando así. Y eso se ha metido en nuestra iglesia. Y el individualismo también tiene que ver con esas personas que, no me saludó el pastor. No me miró el líder. Y se sienten ofendidas cuando ese día uno no le prestó atención. Y nos comportamos como niños pequeñitos. ¿Viste que el niño pequeñito qué hace? Quiere toda la atención, ¿verdad? Yo tengo una sobrina nieta que viene a casa y cuando ella está acá, no quiere que nadie se acerque a mí. Se me cuelga. Se me pega como garrapata en el pie y a veces la llevo así. ¿Por qué? Porque no quiere soltarme. Porque para ella es yo. Ella dice yo soy la chiquitita acá. Yo soy la chiquitita acá. Y a veces hay hermanos, hay creyentes que se portan de esa manera. Y nosotros lo permitimos dentro de la iglesia. Por último, el último punto es el individualismo. Este está basado en hacer las iglesias más entretenidas. Donde la gente se sienta bien. Cantamos ritmos de moda. Los adoradores son rockstar, ¿no? El púlpito parece un escenario de cine, ¿no? Que cuando están adorando cambian de luces. Y los chicos gritan, ¿no? Vamos a cantar canciones. Y ni siquiera entienden la letra. Y cuando entra el predicador, se apagan las luces y prenden un farol. Y lo apuntan al predicador así. Y va el predicador, listo. Y ya tiene la desfachatez de decir, toda la gloria para el Señor. ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando en serio? Yo no sé si imagínense si Pedro, Pablo o los apóstoles o los cristianos de la primera época hubieran dicho, bueno, a ver, ¿qué les gusta para entretener acá a los muchachos para que se conviertan en esta época? ¿Qué tal si parece si nosotros hacemos un coliseo romano? Ellos tienen leones, nosotros vamos a tener hienas, ¿no? Vamos a formar gladiadores cristianos, ¿no? Para que se espareen acá, ¿no? Entonces traemos gente y les predicamos la palabra. ¿Se imaginan eso? Eso es lo que pasa en las iglesias. Pero yo no veo en la escritura que diga eso del entretenimiento. La palabra es palabra. ¿Qué hacemos en las reuniones? Los papás, ¿qué le dan a los chicos? Un celular. El chico está jugando y el otro está hablando, y el pastor está predicando. Yo a mis hijos, acá tengo a mis hijos, escucha la palabra. Y ahora me preguntan, ¿por qué tus hijos saben tanto la palabra? Porque nunca les permití que se distraigan. Ni siquiera los mandaba a la escuelita bíblica muchas veces. Cuando íbamos de visita a otras iglesias. Usted se queda acá conmigo y se sienta acá. Y a veces se dormían en las vigilias. De un día al otro. Porque ahora las vigilias también, como es entretenimiento. En las vigilias que es alabanza, chibiribibim, bombón. Un cachito en la palabra, oramos por el tema. A las 10 de la noche estamos en nuestra casa, vigilia. Nosotros vigilia hacíamos en mi época cuando yo era joven. Era vigilia, 6 de la tarde, 6 de la mañana, 12 horas. ¿Había música? Por supuesto que sí, pero había palabra, había crecimiento, había oración. Estábamos de rodillas, clamábamos al Señor, honrábamos al Padre. ¿Y usted cree que salía alguien cansado de la iglesia?
Pregúntale a mi esposa, a veces salíamos de la vigilia y nosotros, yo ya tendría ¿cuántos? 18, 19, nos íbamos con los muchachos a jugar básquet ahí a los aros que había por ahí, un campito deportivo, y estábamos ahí, nos íbamos creo a las 12 del día a casa, porque ni cansancio había, porque habías estado gozoso de estar en la iglesia, salías renovado con toda la polenta, con toda la fuerza espiritual y física. Hoy en día no. Hoy en día reunión de jóvenes tiene que haber joda, otros tienen pool, otros tienen pelotita de ping-pong. ¿Por qué? Porque si no se aburren los jóvenes. ¿Me está hablando en serio? La iglesia es una casa de entretenimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ustedes habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Si ahora vendría, y ustedes han vuelto a mi casa en un circo, en un billar, en un pinball. Ustedes han vuelto a mi casa en un lugar de entretenimiento y no de palabra de Dios. Yo con los que hacen eso, porque Dios va a pedir cuentas. No digo que el joven no tenga que divertirse, no digo, pero la iglesia no es para eso. Una reunión de jóvenes tendría que ser los líderes, ver la necesidad que tienen esos jóvenes y hablar con ellos. Y como yo hago a veces en los campamentos juveniles, como les he dicho, ¿qué hago? Un papelito, ¿de qué quieres que hable? Entonces el líder presenta eso, le presentan eso al líder y él va viendo, a ver, ¿qué prioridades tenemos acá? ¿Qué es lo que les está interesando a los jóvenes? ¿Qué es lo que no están entendiendo de cómo comportarse en su vida como cristiano? Entonces darles el crecimiento, darles la fortaleza, hacerlos crecer en esa manera. Cómo comportarse con la sociedad, cómo respetar a sus padres, cómo honrar al muchacho que está a su lado y el muchacho cómo honrar a la niña que tiene al lado. Eso tiene que ser una reunión de jóvenes. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Sin embargo, entretenimiento. Iglesias que se dedican a entretener a la gente. La iglesia no está hecha para eso, muchachos. La iglesia está hecha para predicar la palabra. ¿Qué habíamos leído según de Timoteo? Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Según de Timoteo 4:1-5, eso es lo que está diciendo. Y Timoteo era joven. Exhorta, redarguye. Y ya nos estaba advirtiendo porque vendrán tiempos que sufrirán la sana doctrina, sino teniendo la comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Ya la Escritura nos está advirtiendo, pero nosotros somos cabezones, ¿verdad? No, esa parte no la tengo que leer. Eso era para esa época, claro. Lo que me conviene, la bendición es para toda la eternidad. Esto que no nos conviene, no. Eso era para esa época, porque seguro, viste, por ahí los gnósticos iban a entrar con falsas doctrinas. Se refiere a los antiguos judíos, a los judaizantes que estaban dentro de la congregación. No, para ahora también. Amén. Qué bueno sería de que hoy en día nosotros podamos entender eso. Y somos advertidos en varias partes de la palabra. Otra de los versículos que habla respecto a 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina. Ahora usted me dirá, pero pastor, estos pastores, estos hermanos que actúan de esa manera, ¿acaso no son hijos de Dios? ¿Acaso no fueron llamados, predestinados?
Y esa es una pregunta que le hicieron al Señor. Y en Juan 6:70 Jesús les respondió, dice la palabra: ¿no os he escogido yo a vosotros, a los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Y es que a veces el Señor nos va a poner personas que nos van a querer apartar para ver dónde estamos cimentados, dónde estamos parados. Nos va a poner personas en nuestro frente que de repente nos van a querer hacer caer. Y es por eso que es necesario que dejemos de ser llevados, que ya no nos dejemos llevar de las narices cual bueyes, porque nos llevan a buen pasto. No, usted debe dejarse llevar por la voz del Maestro, por la palabra de Dios. De ahí la importancia de que tengamos una comunión diaria con Él. Que usted medite en la palabra, que usted la analice día a día, para evitar esto. Entonces ahí vas a entender que es una iglesia para Cristo y no una iglesia para mí. Yo tengo que girar alrededor de Cristo y no Cristo alrededor de mí. Tenemos que empezar a ser revestidos de su palabra, para no caer en apostasía tras apostasía. Y lo que es peor, avergonzando al Señor y avergonzando su palabra. A veces cuando yo digo que soy pastor en algún sitio, cuando dice ¿usted es pastor? Sí, le digo, ¡ay, el diezmo! Los rateros que hay, ¡ay, esos sinvergüenzas! Y a mí se me cae la cara de vergüenza ajena. El otro día fui a trabajar donde una persona y me decía, usted es pastor, ¿y usted qué opina de los diezmos y la ofrenda? Yo le expliqué, el diezmo es para esto, la ofrenda es para esto. Se lo expliqué sin sentirme agraviado. Y le digo, yo por lo menos como pastor practico esto en mi iglesia. Yo no manejo los diezmos, no sé ni siquiera cuánto hay de plata en la iglesia. Pero yo sé que si algún hermano tiene necesidad, yo lo socorro. Y si algún hermano va a necesitar invertir dinero para crecer, yo lo tengo que ayudar como iglesia. Por eso es que también en el judaísmo no hay pobres, le explicaba, porque ellos entendieron realmente lo que es el diezmo y la ofrenda. No es para mí, es para el pueblo. Y para bendecir la casa de Dios, que en su casa no haya hambre ni necesidad. Y la casa, cuando dice en mi casa hay hambre y necesidad, se refiere a ustedes, mis amados, no al pastor. Yo soy un ave de paso, yo mañana me muero, vendrá otro pastor acá. Qué bueno sería que en nuestras iglesias venga el Señor y nos diga, como escribió el apóstol Juan a la iglesia, pues mucho me regocijé, dice el Señor, en 3 de Juan 1, 3 al 4, cuando vinieron hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que andas en verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bueno sería que eso pase en nuestras vidas. Que cuando el Señor venga diga, tú anduviste en mi verdad. No en pensamiento humano, en mi verdad. Que cuando hablaste a través de mi palabra. El Señor dice el Señor. Y no nos diga como escribió el autor del libro de Hebreos. Sos tardos, hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, nos dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y
seguís necesitando leche y no alimento sólido. Sigue siendo un experto, haciendo una paráfrasis de esa palabra. Sigue siendo un injusto porque no hablas palabras de justicia, porque eres un niño. Cuando nosotros deberíamos tener alimento sólido, porque ya somos maduros. Ahora, tardo para oír, le dice a los hebreos. ¿Eres tardo para oír? ¿O será simplemente que no nos agrada oír lo que no nos gusta? Y pensamientos de hombres lo que queremos escuchar, que solo va a llevar a la destrucción de nuestro espíritu, que solo nos va a llevar a una muerte eterna. ¿Eres tardo para oír? ¿Tú qué dices? Tú tienes la respuesta. Qué bueno serían que mis hermanos que están ahí, aquí y allá en internet, oiga lo que el Señor hoy día te dice. ¿Dónde estás? ¿Cómo es tu congregación? ¿Pragmática? ¿Utilitaria? ¿Humanista? ¿Cómo es tu congregación? ¿Es individualista? ¿Es una iglesia donde te vas a entretener? ¿Quieren un consejo? Huyan. Huyan de esos lugares donde te muestran un cristianismo fácil y divertido. Los tiempos que vienen son difíciles. Los tiempos que vienen, a la verdad les digo, mis hermanos, van a ser duros. ¿Estás preparado para esos tiempos? ¿Estás preparado como esos mártires que decían en la época romana: yo no renuncio a ser cristiano? ¿Me tienes que matar? Quémame, no tengo problema en ser quemado, alabando a Dios, o enfrentar un paredón de fusilamiento, por decir yo no estoy de acuerdo con esto. Qué bueno sería que hoy oigas al Señor y puedas decir como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si tú no puedes ver a Dios en tu iglesia a través de la palabra que se predica, estás en el lugar equivocado, mi amado. Porque solamente los que conocen la palabra de Dios, solamente los que escuchan a Dios pueden verlo. Si no, no. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor, que también a mí me toca. Por supuesto que sí, Señor. Te suplico, Señor, que esta congregación jamás se vuelva una iglesia donde tú, Señor, estés girando alrededor de nosotros, sino que siempre tú seas nuestro eje, nuestra guía, nuestra brújula, nuestro punto de encuentro. Padre amado, gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición. Que esta semana sea una semana donde puedan ver tu poder, que puedan tener un encuentro contigo, que puedan llegar a ser como Job y decir: de oídas te había oído, pero Señor, ahora te puedo ver. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor. Bendiga a su hermano. No se olvide, lo esperamos la semana que viene.